porque sacó ese libro, ya está agotada la primera edición. Enero. Y ya estamos imprimiendo la segunda, ¿no? Sexo, no. Sí, marzo, segunda edición, así que en 60 días duró la primera. O sea que hay una avidez por saber de qué se trata. Como en 1810 el pueblo quiere saber de qué se trata. Todo lo que tenga que ver con el sexo y todo lo que tenga que ver con el amor despierta mucho interés en la gente porque creo que es el problema de hoy en día. Pero también como está planteado ahí, todos me dicen autoayuda y novela erótica. ¿Cómo hiciste para meter autoayuda en una novela erótica? Lo que pasa es que sexo es un tema tan delicado que es muy difícil explicarlo y a veces a través de una novela es mucho más fácil. Como la novela es terriblemente fuerte, pero terriblemente fuerte, sadomasoquismo, encima son médicos los que juegan, entonces llevan el sadomasoquismo al borde de la muerte, o sea que juegan con fuego. Pero rápidamente termina una escena de esas y ellos como se analizan todos en el psicoanálisis empiezan a hacer el enfoque, che, pero esto visto desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿estaremos haciendo las cosas bien? ¿Nos estaremos autoengañando? ¿Será puro fantasma? Y duplican la apuesta. Dicen, bueno, vamos a hacerlo más brutal, más animal, más salvaje, más primitivo, más cruel. Y peor todavía, porque cuanto lo hacen más cruel, es cuanto más fantasía parece que son propias de la civilización. En la cotidianeidad. Sí. ¿Se da eso porque...? Ojalá. No, por eso, porque la pregunta es, digo, esto de el sadomasoquismo, el duplicar la apuesta y demás, ¿es la constante o es la excepción? No, es la excepción. Bueno, excepción. Bueno, porque digo, vamos a saber dónde estamos parados también, ¿no? Claro, estas son personas que habían tenido una vida sexual bastante prolífica, personas muy inteligentes, todas que se psicoanalizan. O sea que los que no somos inteligentes, muchachos, nos llevamos sexo a marzo, previa. Entonces, el cuestionamiento de ellos dicen, pero es pura fantasía, es puro fantasma todo esto. Ajá. Dicen, verdaderamente solo los animales tienen acceso al sexo real, lo nuestro es fantasma. Ajá. Entonces el experimento sexual consiste en parecerse a los animales en la brutalidad, parecerse en la crueldad. El animal no tiene crueldad igualmente. Los seres humanos a veces decimos la crueldad del lobo, y el lobo no tiene crueldad, ni ningún animal es cruel. Los animales se defienden instintivamente. La crueldad, la violación, la guerra son productos de la cultura de la persona que habla. Hannibal, el del silencio de los inocentes, es producto de la cultura. No hay ningún animal... Además lo piensa, claro. Lo razona, lo planifica y exacerba por allí la morbosidad o la crueldad, porque pero no es por el instinto. No, para nada. Porque él es propio del lenguaje lo va racionalizando. Y de la cultura. Ningún animal tiene sexo que no esté ligado a la reproducción. Ahora hay estudios de Diana Reiss sobre delfines que parece que antes de haber llegado a la madurez sexual tienen sexo, pero con animales del mismo sexo, no se sabe por qué. Pero el delfín se está estudiando que tiene lenguaje y tiene cultura. Entonces parece ser que esto de el sexo por placer está más ligado a la cultura que a la reproducción. Así que creo que pasa un poco por ahí el tema de esto que dice usted. O sea, todo pasa por la cultura, el sadomasoquismo y toda la... Este desmadre que uno ve, o que de alguna manera es lo que es el tema de discusión, ¿no? La sociedad de hoy por hoy, en algunos lugares, dice, ha tocado fondo. ¿De qué manera incide en lo sexual? Ellos tocan fondo, precisamente. Ellos llevan el sexo al límite. ¿Y eso tiene que ver con el mundo hoy? No. ¿El mundo ha llegado a esto? Sí, la pérdida de límite ha llegado a ese punto, en donde, bueno, queda un hueco porque el sexo llevado a un límite es lo que decimos, por eso el título dice el sexo no existe, por lo que explicábamos recién, porque sexo solo tienen los animales. Y se inventan sustitutos. Los síntomas que nosotros tenemos a diario, ir a trabajar, todas las actividades, nuestra pareja, son síntomas que de alguna manera vienen a tapar ese bache que queda. Pero de todos los síntomas existentes, tanto buenos como malos, el amor es el que mejor cierra, ¿no? Digo, en esto de que estamos ahora casi todo el mundo imbuido de esta sobredosis de espiritualidad con la asunción de un papa que para más influencia con nosotros es argentino. Digo, uno no puede dejar de, los que de alguna manera somos católicos, de ver cuánto hay de cierto en que hoy la sociedad ha involucionado tanto que muchos hablan de que estamos casi como cuando a la mujer de Lot se la convirtió en estatua de sal y era la época de Sodoma y Gomorra. Digo, claro, lo que pasa es que llevar el sexo al límite lleva a darse cuenta que el sexo no existe.
queda un bache, queda un hueco, y lo tapamos con síntomas. Entonces, con todo respeto al creyente, podríamos decir que el Papa es un significante, un sustituto que viene a tapar ese síntoma, ¿no? Que viene a sellar ese agujero que la persona tiene, pero como el ser humano permanentemente va cambiando de sustitutos, mañana será otro el sustituto. En su momento habrá sido Maradona, con los goles que hacía, después fue Messi, después será un síntoma de un político con el cual nos enojamos, porque no nos sirve de garantía, pero siempre son síntomas que tienden a tapar eso. Es como usted dice, precisamente, cuando uno llega al límite de lo sexual, se da cuenta que el sexo no existe. O sea que son todos fantasmas, el fantasma mío con el fantasma del que va a la cama conmigo, se encuentran los fantasmas, los espectadores están de afuera, los los compañeros sexuales están afuera de la escena, viendo cómo sus fantasías se encuentran entre sí, pero no hay encuentro sexual verdadero. Eso es desde el psicoanálisis, ¿no? Es una posición bastante cerrada la nuestra y bastante conflictiva. Eso de decir el sexo no existe es muy peleador. Eso deja un hueco que, bueno, después vamos a ver Ahora, en las próximas charlas que ese hueco tiene que ver también con no aceptar que somos mortales, que viene ahora, de la en mano. esto que me decía recién, en el juego sexual, entra la fantasía. ¿Y cuál Siempre. es la cuota del amor? Precisamente cuando la persona, usted dice, ¿cómo influye el amor? No. Cuando uno sabe que el sexo que se está practicando no es solamente fantasía de un erotismo que por ahí lleva al acto sexual y no solamente es producto de una cuota de amor, ¿no? De un amor extremadamente puro. Digo, ¿cómo se hace para separar el sexo a través de la fantasía erótica del sexo hecho por amor? No, yo creo que la fantasía erótica ocurre dentro de lo que hablábamos la semana pasada, dentro del fantasma, y que por eso decimos que no hay sexo, porque los compañeros sexuales cuando se encuentran, cada uno lleva su fantasma y los que tienen sexo son los fantasmas. Y el amor también ocurre dentro del fantasma. Lo que pasa es que el amor funciona mucho mejor sellando este agujero que queda, que hoy le decimos porque no existe el sexo, pero también después va a haber que desarrollarlo porque no existe la inmortalidad, ¿no? Porque no somos inmortales. Esos son nuestros dos grandes agujeros. Hay personas que se casan porque no soportan ese agujero, porque te dicen no soportan la soledad, pero no es la soledad. La soledad lo enfrenta frente a frente a esto que de alguna manera hay que tapar con algo. Hasta ahora, de los productos de la cultura, el amor no será perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Entonces, cuando el amor sube al fantasma, porque es donde se desarrolla en el fantasma, cuando las fantasías suben al fantasma, la relación sexual funciona bárbara y parece como que existiera. Da esa apariencia, o sea, montamos la escena de una manera que parece real. El tema de la inmortalidad está directamente vinculado. ¿De qué manera? El ser humano no soporta asumir que se va a morir. Que tiene fecha de vencimiento, como digo yo. Hay dos muertes, en psicoanálisis decimos que hay dos muertes. Una que es más fácil de aceptar, que es la muerte física, la primera muerte, o sea, todos algún día decimos nos vamos a morir. Entonces fíjese que hay personas que tienen una determinada edad y dicen, yo no tengo miedo de morirme, me podría morir mañana si quisiera, pero a lo que le tienen terror no es a esa muerte, es a la segunda muerte, lo que nosotros llamamos la muerte del significante. La muerte de la belleza, la muerte de la juventud, la muerte de la lucidez, la muerte del protagonismo, como lo vemos en los políticos, o lo vemos muchas veces en televisión. Esa segunda muerte es una muerte que deja un hueco que es muy, pero muy difícil de elaborar. Hoy hablaba con una persona que me decía, hay gente que se cree que está muerta porque no aparece en televisión. Claro, esa es la segunda muerte. Porque de la primera muerte Pero más... eso es una cultura muy siglo XXI y final del siglo XX, donde decía, el famoso dicho fue de Andy Warhol, que decía, la gente muere por un minuto de fama. Digo, es terrible, eso sí es una sentencia, habla muy mal de nosotros como especie humana en un mundo, no aprendimos nada, digo. Claro, ese exceso de narcisismo que le hace creer que es Dios y por eso no va a tener esa segunda muerte, termina siendo mortal, eso es lo cómico. O sea, la persona niega esa segunda muerte por un exceso de narcisismo y todos sabemos que el exceso de narcisismo es mortal, ¿no? O sea que sí o sí lleva a la autodestrucción de la persona. Pero sí es un narcisismo propio de esta época llegado... Por eso la eterna discusión con la psicología. La psicología trata de inflar el yo.
Dice, usted tiene que mejorar su autoestima. Y nosotros los psicoanalistas decimos, hace 100 años que llevamos esta pelea, ¿no? Esta discusión. No, usted tiene que tirar al suelo su autoestima, porque el problema suyo es su autoestima. Cuando usted se dé cuenta que usted se va a morir y de usted no va a quedar nada, va a empezar a disfrutar de la vida. Mientras usted crea y se sigue inflando, y se sigue inflando, y se sigue inflando, que para nosotros eso es sinónimo de locura, nunca va a poder disfrutar y es un goce mortal. Doctor Sabia, gracias por haber venido. Acuérdense, el libro se llama Sexo No, está en las librerías, deben quedar algunos ejemplares. Recién estuve con la secretaria de Ross, también está en librería de Ross. Debe estar en varias librerías. Sí, pero quedan poquitos en las librerías. Bueno, y si no, en pocos días más llega a fin de mes está la segunda edición, así que ya está. Lo espero, la semana que viene no vamos a estar, la otra semana, la semana que viene, Semana Santa, no estamos, se liberan de nosotros.